Hola, muy buenas tardes. Soy Luis Domínguez, técnico del Centro Insular de Calidad y Consumo Responsable, y en nombre de nuestra unidad del Cabildo de Tenerife del Observatorio de la Calidad, quiero agradecerles y darles la bienvenida a esta sesión informativa que forma parte del programa de actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife 2020, con el que queremos conmemorar la calidad entre los meses de noviembre y el mes de diciembre. Dicho programa es el resultado de las aportaciones de más de 56 entidades, organizaciones e instituciones y concentra actuaciones formativas, informativas y buenas prácticas en gestión en el contexto actual. Les animamos a que se inscriben y participen en los actos de la Semana Europea de la Calidad de Tenerife a través de la web semanacalidadtenerife.org, en la que también pueden consultar diferentes paneles informativos de empresas y organizaciones, paneles ODS de proyectos y acciones que contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. También pueden contactarnos para hacernos cualquier sugerencia, propuesta o consulta a través de nuestro correo electrónico observatorio@tenerife.es. La sesión de hoy corre a cargo del bufete de abogados de La Vega, que colabora este año en la Semana Europea de la Calidad, bajo el título Cláusulas abusivas y tarjetas revolving, y será impartida por don Ignacio de la Vega Feliciano. La sesión es bastante completa, va a abordar diferentes cláusulas abusivas como la cláusula suelo, el índice IRPH, las hipotecas multidivisas, la reclamación por los diferentes gastos de formalización de las hipotecas y también, como no, el contrato conflictivo y de alto riesgo para los consumidores, como es el tema de las tarjetas revolving. Ignacio de la Vega Feliciano es socio del despacho de abogado familiar Bufete de la Vega Feliciano y abogado en ejercicio de hace 20 años. Lleva también muchos años trabajando en defender al consumidor de las cláusulas abusivas bancarias por la vía judicial, incluso antes de que se crearan los juzgados especializados para la reclamación de este tipo de productos financieros. Es amante de la docencia y de la comunicación, ha impartido clases de máster en materia de derecho fiscal, administrativo, entre otros. En el ámbito de la comunicación, en la actualidad realiza una sesión semanal de actualidad jurídica en la emisora Onda Tenerife. Quisiera, antes de finalizar y de pasar la palabra, agradecer nuevamente su colaboración y su contribución con nuestro centro, con el Centro Insular de Calidad y Consumo, y especialmente por su colaboración y adhesión a la Semana Europea de la Calidad. Recordarles a todos los inscritos que hemos habilitado un chat para que puedan hacer preguntas tanto al final como durante la sesión, y todos aquellos que también así lo deseen, hemos habilitado un café virtual posterior a la sesión a través del enlace que ya les han remitido. Y sin más, y agradeciendo nuevamente la colaboración de don Ignacio de la Vega, le paso la palabra. Pues muchas gracias, Luis. ¿Se me oye ya? Me imagino que sí, porque no me están diciendo nada en contrario, así que se me está escuchando fantásticamente. Luis Domínguez, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a Alicia Lorenzo en representación del Observatorio de Calidad de Tenerife, en representación del Instituto, y transmitirles las gracias también al Cabildo de Tenerife por contar con nuestro despacho, por contar con nosotros y sobre todo por organizar una semana que yo creo que es muy interesante y que es fundamental, como es la Semana de la Calidad y especialmente al consumidor. Como has dicho, me llamo Ignacio de la Vega Feliciano, soy abogado y aparte me encanta la docencia, y para mí esto es un reto totalmente nuevo porque estoy dando una clase que las he dado en muchas ocasiones, pero es la primera vez que no sé quiénes son los, entre comillas, alumnos o las personas a las que me dirijo detrás. Sé que son 21, 28, y vamos por 28, me parece ya una cifra muchísima. Y aparte de a Luis Domínguez y a Alicia Lorenzo, que fueron quienes contactaron, las gracias, y además a estar ahí detrás de, como se suele decir en la radio, en la mesa de realización, o como se dice en la tele, está Sergio Ortuño, y Sergio es como como una emisora de radio, igual me va diciendo por aquí si está siendo muy aburrido o no. Así que, Sergio, cuando veas que esto es insoportable, tú me dices, mira, no vayas por ahí porque esto no hay quien lo entienda, ¿vale? O sea, que confío en ti. Vale, me acaba de responder que sí. Bueno, muy bien, pues como decía, es una experiencia totalmente nueva y espero que se entretengan todos. Entretengan porque la justicia no debe de ser aburrida, ni debe de ser un rollo, ni debe de ser algo que nos espante, como suele pasar. Bueno, antes que nada estaba oyendo a Luis y me estaba dando cuenta que a lo mejor me vine arriba un poco con el temario.
Y con este tipo de cuestiones, sobre todo, antes lo decía un poco en broma, pero realmente lo digo también un poco en serio, no saber qué tipo de público hay detrás pasa un poco como, yo no sé si se acuerdan, si son más o menos de mi edad, cuando éramos niños ibas a clase de inglés en primero de BUP, porque no había eso todavía. Solía pasar que había niños que habían ido ya a Inglaterra en verano, habían ido a Estados Unidos, otros, como el inglés no era tan obligatorio como ahora, no habían dado inglés nunca porque venían de otro colegio, había unos que sus padres eran americanos y hablaban perfectamente, había una amalgama de conocimientos que hacía que la profesora fuera muy rápidos para uno y muy lentos para otro. Bueno, cuando no sabes el público que tienes detrás, pues puede pasar un poco de eso. Así que de antemano les pido disculpas si voy demasiado profundo o demasiado aburrido. Yo voy a intentar hacer un esbozo, un marco de en qué situación están casi todas las cláusulas. Va a intentar ser ligero y entonces mi idea es que las preguntas que quieran hacernos o los comentarios de esta exposición las vayan haciendo por el chat y Sergio me las va a pasar cuando yo finalice cada tema sobre ese tema. Me parece la forma de trabajar más interesante. Sergio, ¿a ti te parece eso correcto? Sí, me ha respondido que sí. Perfecto. Pues entonces vamos para allá. Bueno, las cláusulas bancarias abusivas y sus derechos. Bueno, lo primero que tenemos que definir es qué es una cláusula bancaria abusiva. Y lo más lógico y lo más coherente es irnos directamente al RAE. La denominación cláusula contractualmente significa disposición que se pone en los contratos. Todo lo que se pone en los contratos es cláusula primera, cláusula segunda, cláusula tercera, son las disposiciones. Luego, poco a poco, ese concepto ha ido un poco avanzando y ahora parece que son como cosas muy específicas dentro de un contrato, ¿no? La cláusula, los que somos más futboleros, nos sonará la cláusula de rescisión, ha pagado la cláusula de rescisión, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que efectivamente son todo el tipo de condicionantes que se van poniendo en un contrato. Bancarias es todo lo que se refiere al tema bancario y abusivo podría ser igual de sencillo y decir que es cuando alguien abusa de otro. Y eso sería lo normal, pero voy a aprovechar que todavía tienen la mente un poco despejada porque no me he enrollado demasiado para hacer aquí una explicación que va a venir bien para todo lo que vamos a ver a lo largo de esta hora. ¿De acuerdo? El concepto de abusivo. Vamos a ver. Abusivo desde un punto de vista jurídico, lo que se llama la abusividad, el control de abusividad, se da cuando es una cláusula que causa un perjuicio, una desproporción y no es equitativa. ¿De acuerdo? Perjuicio desproporcionada y no es equitativa. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente, de forma genérica, y es normal, tendemos a decir que todo es abusivo. Dentro de lo que hablamos en las cláusulas, se ha movido un poquito la cámara, tendemos a decir que todo es abusivo. Como término general, y es correcto en el ámbito normal. Pero en el ámbito jurídico hay dos diferencias importantes. Cuando hablamos de cuestiones que afectan a elementos esenciales de los que hemos contratado, vamos a intentar alejarnos de momento de las cláusulas suelos y olvídense ahora de las cláusulas bancarias abusivas, para intentar ponerles un ejemplo que les quede más o menos claro. Yo voy a comprarme un coche y voy a un concesionario de coches, el que quieran, para no hacer publicidad. Y el contrato tiene unos objetos que son principales del contrato, ¿vale? Un objeto principal del contrato. ¿Cuál es el objeto principal del contrato de comprarme yo un coche? Pues que yo, un señor particular, quiero un coche, que usted es concesionario, que usted me lo va a dar y yo a cambio le doy dinero. Todo eso forma parte del objeto. Por tanto, si yo voy, por ahora ir a un ejemplo muy concreto y muy gráfico, si voy a Ferrari a comprarme un coche y me dicen que son 2 millones de euros y yo les digo que sí, les firmo lo que sea y luego no se los pago, no puedo decir que a ellos han abusado porque ¿cómo puede valer un coche 2 millones de euros? Ellos han puesto un precio y yo si no puedo pagar ese precio, que desgraciadamente es así, si no puedo pagar ese precio, me voy a otro concesionario, pero no puedo decir que ahí hay una cláusula abusiva, que la cantidad tan alta es abusiva. No, eso es un concepto opinable, sociológico, etcétera. Ellos son un concesionario de una marca cara, yo he ido y como cláusula elemental y esencial del contrato, como objeto principal del contrato, está que los coches son a ese precio y que yo voy a pagar. Para seguir con ese ejemplo, por tanto, hay elementos
que no se pueden entrar a valorar si son abusivos o no porque son propios del contrato hipotecario, del contrato de préstamo hipotecario. Luego ya entenderán a qué viene este palique inicial, por así decirlo, esta cuestión inicial. No se puede discutir porque es esencial. Lo mismo pasa con los contratos de préstamo hipotecario, para que lo vayan entendiendo. Si yo voy a un banco a pedir un préstamo porque quiero comprarme una casa, yo tengo que saber que ese banco lo que me va a ofrecer es darme dinero para yo poder pagar una casa y a cambio tengo que devolverle ese dinero en los plazos que establezcamos y que además ellos tienen que ganar algo de dinero porque el negocio de ellos es ese a través de unos intereses que se beneficien, porque por otro lado está un baremo para saber cómo sigue el ritmo de la vida. Por un lado, el ritmo de la vida el ritmo de la vida y económico tiene que seguir por un lado y por otro lo que se llama el diferencial, que es lo que ellos ganan dinero. Y todo eso forma parte del objeto principal del contrato hipotecario. Igual que comprarse un coche rojo a 2 millones de euros forma parte del contrato objeto de comprarse un Ferrari. Entonces, cuando vamos a reclamar en uno u otro caso, no podemos decir que es abusivo todo aquello que estuviera establecido o marcado. Podremos decir otras cosas, que es lo que vamos a ver después, pero no son en sí cláusulas abusivas. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en claro. ¿Qué es abusivo? Pues aquello, digamos, con lo que nos han engañado. Siguiendo con el ejemplo del Ferrari. Yo quiero un Ferrari color rojo tomate, porque me encantan los Ferraris rojo tomate. Muy bien, de repente aquel señor me da contratos de hojas y hojas y hojas que hablan de distintos tipos de colores y cuando me llega el coche no es un rojo Ferrari, no es un rojo tomate, es un rojo que ellos han llamado Ferrari. Bueno, ahí hay una cláusula que no es principal del contrato, porque la esencialidad no es que fuera rojo o fuera verde o fuera amarillo, sino que fuera un coche, con lo cual es accesoria, puede estar o puede no estar y además me causa un perjuicio, es desproporcionada y no es equitativa. Entonces ahí sí se puede estudiar la cláusula de abusividad. Digo esto para lo que va a venir después. Por tanto, hemos empezado fuerte. Repetimos, las cláusulas bancarias abusivas, cláusulas una disposición que realizan los bancos en teoría unilateralmente y abusiva como norma genérica, entendemos todo aquello que abusa del particular y del consumidor, pero ya hemos visto un primer concepto importante. Hay que distinguir si aquellas cosas que vamos a pedir que sean abusivas o nulas, etcétera, etcétera, forman parte del objeto principal del contrato y las sabíamos, aunque no las entendiéramos, aunque no nos las explicaran, aunque nos pareciera un rollo, o eran accesorias. Si son principales, se hacen unas determinadas cosas, que eso sí explicaremos, y si son accesorias, como digamos que ahí sí nos han metido el gol en cosas que no podíamos saber, sí va el control de abusividad. Bien, entonces, un poco de historia muy brevemente, pero sí vamos a ser muy breves porque tenemos mucho trabajo por delante y son ya las 5:15, es de dónde viene toda esta crisis, las cláusulas abusivas bancarias. Miren, las cláusulas abusivas bancarias llevan de toda la vida, porque de toda la vida ha habido gente buena y gente mala, y en los bancos ha habido gente buena y gente mala, y ha habido bancos que han hecho auténticas estropicios y bancos que han ayudado a progresar y a que los países vayan mejor. Cuando hablamos de la breve historia nos referimos a esto que está pasando. Y esto que está pasando viene principalmente de la época de Estados Unidos en que surgieron el boom de las hipotecas. Había muchísimas casas y no había gente que las pudiera comprar. Entonces dice, ¿por qué no hay gente que las pudiera comprar? Porque los que somos un poco mayores nos acordamos cuando alguien le daba una hipoteca que era casi como si te hubiera tocado una lotería, porque dar una hipoteca era algo importante porque se suponía que tenías garantías para pagarla. Entonces, ¿qué pasa? Que se suaviza esa obligación y se generalizan las hipotecas. Al generalizar las hipotecas, se crean lo que se llaman las famosas hipotecas subprime, que parece el nombre de un grupo de los 70 de música, pero no, es un tipo de hipoteca. Y este tipo de hipoteca lo que viene a establecer y la particularidad es la poca seguridad que tiene, hasta el punto de que esto hace que empiece a bajar el Euribor, que como veremos luego es un baremo, un índice por el que se mide el valor del dinero a los efectos de realizar las hipotecas.
Cuando ocurre eso, empieza a bajar el Euribor, a bajar, y la gente, claro, al bajar el Euribor, baja porque estamos en crisis. No hace falta que les cuente yo cómo fue la crisis del 2008. Cuando empieza a bajar todo eso, la gente dice, bueno, pues por lo menos la única ventaja es que va a bajar mi hipoteca. Y de repente dice, oiga, que tiene que bajar mi hipoteca. Dice, no, su hipoteca no puede bajar porque tiene una cláusula suelo. Es decir, que aunque baje más el Euribor y tuviéramos que bajársela, usted y yo hemos pactado que no puede bajar más de aquí, con lo cual va a tener que seguir pagando más. Y a partir de aquí y de sus reclamaciones empiezan a surgir las reclamaciones de las cláusulas abusivas. Entonces, vamos a ir, como si fuera una película o como si fuera un concierto, vamos a ir desde la menos importante, no importante porque yo lo decida o porque no me apetezca, sino la que menos repercusión social, económica y jurídica y sobre todo jurisprudencialmente ha tenido, hasta la que más ha tenido, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos avisado, como está en el programa, empezaremos por la IRPH, que es lo que hablaremos ahora, seguiremos con las multidivisas, luego ya llegaremos por fin con uno de los momentos estrella, que es la cláusula suelo. Luego iremos con un denominador común de todas las anteriores, que son los gastos que se derivan de todas esas hipotecas, y cerraremos con las tarjetas revolving. Hasta aquí todo claro, hasta aquí alguna cuestión. Empezamos. Sergio, ¿te comentan algo por ahí? ¿Sigo? Hola, Ignacio. Pues de momento no tenemos está hablando ninguna Sergio pregunta, así que vamos a continuar. Gracias. Perfecto. Me dice Sergio que no hay ninguna pregunta. Bueno, fantástico. Bueno, empezamos por la cláusula del IRPH. Para empezar, hay que decir que el IRPH en sí no es las siglas IRPH corresponden al conjunto índice de referencia de préstamos hipotecarios. Es decir, que lo primero que hay que decir es que no se trata de una cláusula puesta, sino que se trata del nombre de un índice. Como si dijéramos vamos a hablar de las cláusulas Euribor. Pues ya choca un poco, pero si está aquí y si la hemos puesto es porque se acabó convirtiendo en un baremo conflictivo. Lo primero que hay que decir, como hemos dicho, es que se trata de un baremo, de un índice para actualizar el tipo de interés de las hipotecas a tipo variable. ¿De acuerdo? Los préstamos hipotecarios, los bancos normalmente tienen un interés fijo, que es aquel en que nunca cambia y que se realiza por un tiempo determinado. Bueno, no todas, algunas, las que vamos a hablar, sobre todo las que nos traen aquí. Pero bueno, tienen un interés fijo que normalmente se pone en 6 meses o un año, que normalmente se hace con la fórmula esta francesa. ¿Y por qué se pone 6 meses o un año? Porque digamos que es cuando el banco tiene claro dominado cómo va a estar el valor del dinero, etcétera. Y a partir de ahí es cuando se pone un interés variable. En ese interés variable, para saber cómo sigue el nivel de vida, hay varios baremos, ¿de acuerdo? Está desde el año 2000 el Euribor, que eso nos suena a todos. El Euribor es un valor de intereses que hacen 44 bancos europeos, que se emite todos los días, incluso el Reuters, la agencia Reuters creo que era la que lo iniciaba, e incluso se publica en algunos boletines oficiales. Este baremo, que es, como digo, el Euribor, significa, bueno, ya perdonen mi acento de inglés de muelle, Euro Interbank Offer Rate, que es algo así como tipo europeo de oferta interbancaria, un baremo más. ¿Qué pasa? Que frente a este baremo estable, había en España desde el 94 este conocido como IRPH, Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Pero es que no solo es que existiera este IRPH, sino que dentro de estos IRPH había, por si era poco, había 3. Estaba el IRPH de los bancos, hablo de los 90, en aquella época estaba el Central, estaba el Hispano, estaba el Hispanoamericano, el Banco Bilbao Vizcaya, el Banesto, bueno, pues todos esos que eran muchos, que luego ya se han ido uniendo hasta quedar prácticamente 2 grandes y el Sabadell, pues todos esos hacían un baremo que se llamaba IRPH de bancos, que se calculaba de una forma que no vamos a entrar, porque si no es que se nos va a ir la vida. El IRPH de las cajas de ahorro, cuando hasta cualquier pequeña ciudad de España tenía su caja de ahorro, y luego había un tercero que era la referencia del SECA, que era la conferencia de las cajas de ahorro. Bueno, ante este jaleo,
el 1 de noviembre de 2013 se desaparece esto por ley y se establece lo que se llama, desaparecen los 3 IRPH que hemos dicho y se establece el índice de las entidades de crédito. ¿De acuerdo? El IRPH se convierte en índice de las entidades de crédito. Bien, entonces, si he dicho que es un índice, si he dicho que todos los índices es como un baremo, ¿por qué este baremo se entiende abusivo o por qué no se entiende abusivo? Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué sucede aquí? Aquí sucede que con la crisis anterior la gente empieza a descubrir y con determinadas actividades legislativas se empieza a descubrir que quien tiene un tipo de interés basado en el baremo Euribor está pagando bastante, considerablemente menos, muchísimo menos que los que tienen el baremo IRPH. Recordemos que el Euribor había comenzado en el 2000, por lo tanto es posterior. Entonces ya desde ahí empieza a haber una sensación de abusividad por parte de los que tienen ese índice. Y entonces se empieza a trasladar esa sensación de abusividad a los juzgados y se empieza a pedir y a establecer que se declare nula. ¿Qué es lo primero que dicen los juzgados y qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Y aquí es importante lo primero que dije desde el principio, como va a ser importante y es un hilo conductor en todo lo que vamos a dar, por eso lo quise decir desde el principio. Pues dice, oiga, mire, el baremo con el que usted mide el préstamo hipotecario que tiene con un banco es parte, afecta, influye en el objeto principal del contrato. Es decir, es como si me discuten las ruedas del Ferrari. Es decir, siempre tiene que haber un baremo que establezca el interés. Entonces, per se, como decimos en el mundo de derecho, por sí sola, no es nula. O sea, no va al control de abusividad. Ahora bien, igual no se ha cumplido con lo que establece la Ley de Consumidores y con lo que se establece con la legislación vigente y tenemos que ver si pasa el control de transparencia, que eso es otra cosa. Nula, no es nula. Ahora, ¿ha sido transparente y clara? Pues aquí es donde tenemos que verlo y aquí es donde ha surgido, digamos, una sucesión de hechos. Mucho de lo que les voy a contar en esta exposición casi es un culebrón. Si se escucha con los oídos adecuados, es un culebrón porque es un quitar razón, poner razón. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea entra, ahora no entra, ahora el Supremo dice una cosa, ahora las audiencias dicen otra. O sea que es realmente emocionante. Y aquí es un ejemplo de lo que vamos a ver. ¿Qué sucede? Pues que miren, el control de transparencia cae en este punto porque desde 1994 hasta, creo recordar, déjenme mirarlo porque esto sí que no me lo sé de memoria, hasta 2011, efectivamente, entre el 5 de mayo de 1994 y hasta el 2011 se regula que cuando te van a decir que vas a seguir por el IRPH, te están obligados a entregarte y a ver y a contrastar un informe de cómo han ido los intereses todo ese tiempo, explicarte lo que es el IRPH, cómo puede progresar, cómo no puede progresar, cómo puede mejorar o cómo no puede progresar. Esto en el control de transparencia se llama el control de transparencia material. Hay un control de transparencia material y hay otro control de transparencia formal. El material es cómo tiene que hacer el banco las cosas para informarte. Y el formal es que el consumidor las entienda. Pues entonces, muchos juzgados y muchas audiencias empiezan a decir que no ha pasado esta situación y que por tanto debe entenderse nulo y por tanto hay audiencias, porque es que aquí ha habido mucha tralla, hay audiencias que la consideran que no pasa el control de transparencia y al no pasarlo dicen, muy bien, como a mí este baremo no me parece transparente, usted va a retrotraer todo el préstamo al momento inicial y lo va a retrotraer con el baremo del Euribor. ¿De acuerdo? Y entonces dicen, oh, maravilloso, porque haces las cuentas, el banco hace la cuenta, la ejecución de la sentencia y normalmente como el IRPH era más alto, te devuelven el dinero. Fantástico. Bien. Este gozo en un pozo llega que el Supremo dice, vamos a ver, a mí no me queda claro esta situación y por tanto entiendo que no es ni nulo ni abusivo. Claro, es como cuando te dan un varapalo tremendo y dice, ¿pero qué estamos diciendo? Fue una de las grandes primeras sentencias del Tribunal Supremo que fueron duramente criticadas.
En ese momento, lógicamente, los consumidores que estaban muy metidos en este tema acuden al TJUE, recuerden, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no es un tribunal per se, sino un tribunal que no es un tribunal superior al Supremo, como se cree. La jerarquía no es que esté por encima, simplemente establece las directivas europeas, es el que controla las directivas europeas y es el que establece si son correctas o no. Y los que están entendidos en esto, el TJUE dice que a ellos, en su opinión, no supera el control de transparencia porque no incorporaba la evolución de los tipos de interés, el papelito este que le tenían que haber dado a usted al principio del préstamo, pero que eso, o sea, da una de cal y una de arena. Dice esto, dice, yo no estoy de acuerdo con el Supremo, yo estoy de acuerdo con las audiencias, no supera el control de transparencia. La gente se queda contenta y de repente dice, ojo, pero, y aquí es donde viene el pero. Y como dice mi socio de este despacho, todo lo que va antes del pero no vale. Pues el pero es que dice, pero no me queda constancia de que cause un perjuicio, ni que sea desproporcionado, ni que rompa la equidad. Por tanto, no lo entiende como abusivo. Esto vuelve al Supremo y el Supremo dice, pues tiene razón el TJUE que efectivamente no se ha dado en muchas ocasiones este papel y que no supera el primer control, el material. Efectivamente, en muchas ocasiones no se dio el papel, pero a mí es que con el segundo control, el formal, que el sujeto, que el consumidor, que usted, que yo, que tú, que me estás viendo desde ahí, lo hayas entendido y te hayan dicho, mira, esto es un régimen por el que se va a seguir, por el tal, me es suficiente. Y como me es suficiente, yo entiendo que, salvo que me demuestres que no lo entendiste, sea un juicio, en realidad, como norma general, no va a ser objeto del tema. Por tanto, el IRPH, yéndonos al terreno, volviendo a la realidad, a día de hoy es un baremo, es un índice que no se usa, porque después de todo lo que ha afectado ya casi no se usa, ya desde el 2013 de hecho estaba cambiado, además la normativa cambió en el 2013. Los que tuvieron IRPH y consiguieron en ese periodo, en el 13, en el 14, en el 15, que le devolvieran el dinero, devuelto está, pero ahora y estoy ya bajando al terreno personal y al terreno profesional, los que me estén viendo, que he visto que algunos tienen que ver con oficinas de consumo y de ayudar a los consumidores, lo cual me da todavía más alegría y les mando un especial beso y un especial saludo. Pues a nivel consumidor, si a mí me llega un cliente ahora mismo al despacho con una hipoteca que tenga un baremo y un índice de IRPH, yo le diría que es arriesgado. Y que salvo que podamos demostrar clara y fehacientemente que no pasó el segundo control, el de entenderlo, y ahí sí que es muy subjetivo, porque si un banco dice que se lo explicó, está firmado que lo ha entendido, etcétera, etcétera, y ya el Supremo dice que el primero, pues tiene que quedar acreditado, yo le diría que está en una situación muy arriesgada de reclamarlo. Por eso hemos empezado por él, porque es el último. De acuerdo, Sergio, hasta aquí el IRPH, si hay algo por ahí, me lo dices y si no, sigo. Estoy en tus manos. Voy llenando tiempo porque sé que esto va con retraso. Perfecto. Ignacio, sí que tenemos alguna pregunta que te las voy a trasladar ya, vale, ya nos está escuchando la audiencia. Perfecto. La pregunta es del usuario Manu y nos pregunta si es reclamable el IRPH y qué aspectos son reclamables. Claro, pues eso mismo estaba comentando al final de mi intervención. Vamos a ver, lo que es reclamable efectivamente es el control de transparencia, nunca la nulidad, porque ya no se entiende como nula. Manu, gracias por la pregunta antes que nada. Bueno, ¿es reclamable el IRP? Un momento, porque probablemente la pregunta la hizo antes de que lo explicaras, claro, y después parece ser que la puntualiza. Pregunta, ¿solo el aspecto de transparencia tiene que estar escrito? Vamos a ver. Como he dicho oficialmente, las preguntas sí se oyeron en antena, ¿no, Sergio? Porque eso no lo tenía claro. Tu voz sí se oyó, ¿no? Sí se está viendo en la grabación. Vale, no, es para no repetir la pregunta, vale. Pues gracias, Sergio, y gracias, Manu. Como he dicho, efectivamente el IRPH tenía una serie de obligaciones, especialmente desde el 94 hasta el 2011, de entregar una serie de documentos, especialmente cómo había avanzado el IRPH en todo ese tiempo. Y realmente eso daba bastante sensación, el no haberlo hecho, daba bastante sensación que no se cumplía dos de los factores importantísimos en el control de transparencia, que era claramente
el control material, es decir, oye, pues si ha quedado claro, ¿el control material en qué consiste? Pues consiste en que todas las cláusulas que estén en un contrato hipotecario, en un contrato de préstamo hipotecario, voy a intentar no enrollarme mucho, que debe haber muchas preguntas, pero siendo claros, efectivamente, si no se ha aportado ese documento, está mal realizado el control, pero hay juzgados y la mayoría de la jurisprudencia entiende que no es que tenga que pasar los dos controles, pero si el material se puede salvar por el formal, es decir, si queda claro que se ha comprendido el IRPH y desde luego para el Supremo, en los casos en los que se le ha presentado, queda claro que al formar parte del objeto principal del contrato le queda claro, es muy, muy difícil, es una demanda que yo a día de hoy veo muy complicada que prospere por lo que he explicado, porque habría que hacer un juicio en toda su extensión, buscar a la persona, al agente bancario que hizo esa operación, que firmó esa operación, ver los documentos que firmó el consumidor y dependiendo de esos documentos, aún así, con esos documentos, me parece a día de hoy un procedimiento muy complicado. Para que, por ejemplo, para los que nos estén escuchando en nuestra isla, en la isla de Tenerife, que es el cabildo de esta isla el que está organizando esta exposición, en esta isla, bueno, en las 4 que forman la provincia, para ser exactos, hay unos juzgados provinciales de cláusulas abusivas. Hay un juzgado provincial de cláusula abusivo, pero además está desdoblado con 4 juzgados. Mi experiencia personal me dice que ninguna de las 4 juezas que están en esos juzgados está, bueno, es verdad que una hora está de baja y está su sustituta y no tengo claro cuál es el criterio, pero de las otras 3 tengo claro el criterio de que los IRPH no se entienden como una cláusula abusiva. Perfecto, Ignacio, muchas gracias. Tenemos una pregunta más que te voy a trasladar ahora mismo. Es de Susana. Nos pregunta qué garantías tiene una persona que acude a la vía judicial a reclamar IRPH. Pues, lo que he explicado, ahora mismo no tiene tantas. Ahora mismo no tiene tantas porque, digamos, que ya antes de la decisión del Tribunal Supremo, es verdad que hubo audiencias que la entendieron que no pasaba, incluso algunas que no pasaba, incluso algunas las entendieron como abusivas, que es decir, ya no solo como objeto principal del contrato, sino como el propio control de abusividad, por tanto sí que era abusiva, pero luego el Supremo no entendió eso y la mayoría de las audiencias nunca entendieron que fuera una cláusula abusiva, sino que no superaba los 2 controles de transparencia o al menos una. Una vez que el Tribunal Supremo primero determina que no, luego el TJUE le corrige, pero con el pero este que hemos comentado, dice, bueno, a mí sí me queda constancia de que el primer control de transparencia material no lo supera porque no le aportaron lo que establecía la legislación española respecto a la aportación de estos documentos. Una vez que pasa eso, pues hombre, es una demanda muy complicada, es la más complicada de las que vamos a hablar, por eso he empezado por ella por el final, es la más complicada de defender. Es la más complicada de defender porque es la menos gráfica de ver. Es decir, había varias opciones, es como si tienes 3 opciones para medir una cosa, en centímetros, en yardas y en pies. Y tú has elegido yardas y luego te das cuenta que el que ha elegido en centímetros pues tiene más ventajas. Pues, hombre, lo que hay que ver es si a ti te estafaron diciendo que había que medirlo en yardas, si era una medida distinta, es distinta, pero tú sabías que iba a ser distinta, si no te dieron otra opción, etcétera, etcétera. Pero abusivo como per se o cláusula abusivo no supone ningún engaño. Era un índice perfectamente válido, perfectamente legal y perfectamente establecido. Con lo cual, en ese sentido, digamos que es la más complicada. Perfecto, Ignacio. Pues continuamos. Vale, Sergio, tú que llevas más o menos los tiempos, si ves que me enrollo mucho, me pegas por el preescucha un tema de abrevie, señal, letrado, como nos dicen los jueces, y yo voy abreviando, ¿vale? Perfecto. Vale. Seguimos. Bueno, entramos en las hipotecas multidivisas. A ver, lo primero que hay que decir es que el término y la comprensión es relativamente sencilla. Las hipotecas multidivisas son aquellas que se hicieron o que se pudieron hacer con moneda o con divisa extranjera. La principal que se usa es el marco suizo y el yen japonés. Bien, esto es más o menos lo que todo el mundo sabe. Bueno, entonces, ¿por qué
porque es nulo, o qué tiene de nulo, o qué tiene de abusivo, o qué tiene, en fin, ¿qué es lo que tiene de extraño? Bueno, es lo que vamos a explicar, o lo que vamos a intentar explicar. Ante todo hay que decir que la Unión, el TJUE, y además creo que en ese caso no era ni siquiera por la legislación española, sino de otro país, ha dejado claro que no se trata de un producto complejo. Es decir, no es un producto complejo. Lo que sí es cierto es que hay que tener determinados conocimientos para poder llevarla a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la particularidad de este tema? La particularidad de este tema es que el problema es que uno está midiendo su hipoteca, su préstamo hipotecario realizado en España con una moneda que tiene un cambio totalmente diferente y una situación totalmente diferente. Este producto, esta hipoteca multidivisa, inicialmente se creó para gente con muchos conocimientos económicos y especialmente se usó mucho al principio por aviadores. Los aviadores, sobre todo los que hacían las rutas internacionales hacia Asia, tenían perfecto dominio de cómo iba el cambio, entonces sabían el momento incluso de pedir préstamos de este tipo. Pero claro, una cosa es pedir un préstamo hipotecario por una cantidad pequeña o por lo menos fácil, pequeña para una persona que puede responder, y otra es pedir un préstamo hipotecario para la vivienda de tu casa con yenes japoneses. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el principal problema? ¿Y qué es lo que dice la jurisprudencia? Bueno, otro factor que me olvidé comentarlo es que no se rige ni por el Euribor y, por supuesto, por el IRPH tampoco. Se rige por el LIBOR con L, que es muy parecido al Euribor, pero con los bancos londinenses. Es decir, el valor que tengan los bancos londinenses en un determinado momento es el que sigue. ¿Por qué? Pues porque en aquel momento el Euribor estaba a punto de caer, etcétera, etcétera. Bueno, eso es ya lo de menos. Entonces, si no es abusiva, si es perfectamente legal, ¿por qué nos estabas hablando de ella? Pues porque lo que es abusivo son varias cuestiones. Volvemos a lo mismo. No, al formar parte del objeto principal del contrato, no se puede ir a ver si ha habido abusividad o no. ¿Por qué? Porque no causa perjuicio, no es desproporcionada y no es poco equitativa, en el sentido de que cuando tú la contratas, tú sabes que estás contratando esto. Entonces, ¿a dónde hay que acudir? Pues tenemos que acudir al control de transparencia. Y desde luego el control de transparencia es lo que no supera de todas, que es lo que viene dicho la jurisprudencia. ¿Por qué? Miren, primero, por una cuestión muy sencilla, porque una moneda que se usa solo para determinar el tipo de interés variable, como es el yen, al final acaba afectando al principal de la deuda, al dinero principal, al que has pedido, al que te han dado. ¿Por qué? Pues porque si yo inicialmente he pedido 120.000 euros y ya lo he pasado, lo traduzco a yenes, y en yenes son, no sé el cambio, pero son 200.000, y cuando me estoy dando cuenta de eso, o cuando termine el principal, sin hablar de los intereses, al cambio, ya son 200.000 euros, tu principal ha variado. Tu principal ha variado sin que tú hayas hecho nada. Y eso, lógicamente, no puede superar el control de transparencia. Entonces, no supera el control de transparencia por esto, y hay que tener también en cuenta otra cosa que es bastante curiosa. Se decía y se dice que a mitad, como se dice, a mitad de la partida, por así decirlo en términos deportivos, a mitad de la partida o en cualquier momento podías cambiar la moneda que tú eligieras. Bueno, primero, tienes que pagar por ese cambio de moneda, lo cual también entiende que no es transparente, y aparte de eso, lo cambias a ese día. Es decir, si tú estás viendo que esto no te está interesando, que todos los meses los intereses van a más, que el cambio va más, y de repente dices un día, oiga, banco, quiero parar hoy. Si hoy vas a parar, si hoy quieres que vuelva a ser euro y que vuelvas a ser con moneda conocida y con moneda europea, estamos a lo que el cambio determine hoy, no a lo que el cambio determine en aquel día. Entonces, esto supone, convierte un préstamo concedido y lo genera, le da tanta inseguridad, lo pone en términos tan inseguros que donde no pasa el control de transparencia, ya da igual que sea el primero, ya da igual que formalmente se lo hayan explicado bien, ya da igual que le hayan traducido perfectamente todo. El que no pasa es el segundo. Bueno, no da igual, es que es imposible que haya pasado el primero, vienen a decir los tribunales. ¿Por qué? Porque si usted a alguien le dice, oiga, mire, fírmeme esta hipoteca en yenes en vez de euros, pero ojo, ¿cuánto me va a pedir? ¿200.000 para su casa? Que sepa que dentro de 4 meses, si lo quiere cambiar, ya no van a ser 200.000, sino que pueden ser 500.000. No hay nadie que firme eso. Como el tribunal le queda tan claro
que no hay nadie que pueda aceptar ese cambio, entiende que no pasa el control de abusividad y entiende que todas las hipotecas multidivisas que se hayan generado o con engaño o con omisión, por así decirlo, o engañando a la persona u omitiendo todas estas grandes ventajas que tenía, si sucede eso, la consecuencia jurídica es que, claro, aquí hay la consecuencia jurídica sería hasta perjudicial declarar la nulidad, porque eso supondría tener que devolver todo y volver al origen. Entonces el tribunal decide, no, vamos a ir al momento en que se firmó la operación, la vamos a poner en euros. Todos los intereses mensualmente, se han pasado 7 años, de estos 7 años, se han pasado 8, de estos 8 años, los vamos a poner en euros. Y si este señor ha pagado más hasta fecha de hoy, se le devuelve el dinero. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esta es una de las más claras, porque es una cosa tan complicada y tan confusa y tan profesional que si no se tiene, pues el consumidor tiene claramente la puede pelear. ¿De acuerdo? Para ir un poquito más aligerado, he abreviado en esta. Sergio, ¿hay preguntas por ahí? Pues sí, tenemos alguna pregunta, te la traslado. La pregunta de José Ramón es: ¿qué riesgo tienen las hipotecas multidivisas? No sé si ya la has contestado después de la... Bueno, yo creo que sí, pero el riesgo, si uno es bueno si uno es asesor fiscal y se dedica a controlar los mercados orientales o el mercado suizo, es una opción. Si no es así, y tiene bastante dinero, claro, y si no es así, es arriesgada porque sigue siempre el parámetro de esa moneda, en el caso especialmente de yen, todavía más lejana y todavía más desconocida, y ya no afecta solo a los intereses, sino al principal, porque los cambios de moneda son tan bestiales que pueden subir en 100.000 euros, incluso el principal, o en 20.000 o en 40.000. Y eso, claro, es un riesgo inasumible. Así que a mí me parece, si bien me parece que no es un producto complejo, como muchas veces quisieron establecerlo, sí me parece un producto que hay que dominar mucho. No es el perfil de un consumidor medio. Desde luego yo no la contrataría. Fenomenal. Nos pregunta también José Ramón si los notarios no tendrían la obligación de informar de este riesgo. A ver, los notarios, por eso en la nueva ley se ha establecido que cualquier contrato de préstamo hipotecario de esta envergadura o incluso más alto tiene que pasar o tiene que establecerse y es primero y tiene que dársela la ley de crédito inmobiliario. La nueva ley de crédito inmobiliario establece que hay que dárselo al consumidor 2 días antes. 2 días antes. Antes tú ibas por la mañana al notario, la leías, te la leían rápido y fuera. Ahora te la dan 2 días antes y tienes el derecho a acudir para preguntarle todas esas dudas. Los notarios son fedatarios públicos y tampoco son expertos en estas cuestiones, ¿eh? De hecho, hay sentencias no de estos productos, pero sí, por ejemplo, de algún producto que puede parecer arriesgado, donde a los notarios que se les supone expertos han condenado en contra del banco, porque el banco alegaba que eran personas expertas en esta materia y que por tanto sabían el riesgo, y sin embargo la jurisprudencia en muchos casos ha entendido que no. Ellos saben bastante de derecho hipotecario, saben todo, y de derecho registral y de derecho en general, pero de cuestiones económicas pues supongo que habrá muchos que sepan y muchos que no. Perfecto, gracias Ignacio. Tenemos otra pregunta de Lola, que nos pregunta si se puede cambiar de moneda en las hipotecas multidivisas. Gracias, Lola. Sí, se pueden cambiar. Lo que pasa es que conlleva un pequeño pago. Se puede cambiar las que se hayan establecido en la propia hipoteca, si se han puesto algunas. Lo normal es cambiarlo cuando uno ya está asustado a su propia moneda. El problema, Lola, era lo que comentábamos antes. El problema es que te ves en la tesitura de que tienes ya, estás en una situación totalmente nueva. Tu préstamo parece otro. Es como en esas películas americanas cuando vuelves de la guerra y ya nada está en su sitio y ya nada es como antes. Pues con esto pasa un poco lo mismo. Cuando vuelva a ser tu escritura, vuelva a ser con moneda europea, pues las cantidades iniciales serán un montón, lo que has pagado de préstamo es un montón. Ha cambiado tanto que en realidad eso es uno de los elementos por los que se entiende que no pasa el control de transparencia. Muy bien, muchas gracias Ignacio. Continuamos. Bueno, pues entonces, hemos visto ya la que prácticamente no tiene ya tantas posibilidades, o yo por
lo menos veo que tiene muy pocas posibilidades. Seguimos esperando una sentencia en este sentido, como es la del IRPH. Hemos visto la hipoteca multidivisas y llegamos por fin a una de las grandes estrellas de la noche, como es la cláusula suelo. Vale. Bueno, yo creo que la explicamos un poco al principio y yo creo que esta es la que más clara tiene. Aún así, es mi obligación, lógicamente, por si hay gente que se ha conectado y simplemente tiene una curiosidad por esto y no tenga ningún conocimiento de nada, es mi obligación explicar en qué se trata. Bueno, como decíamos antes, los préstamos hipotecarios, por lo menos los que recogen las cláusulas suelo, tienen una parte de interés fijo a unos meses o a un año, porque es la que domina el banco, y otra a interés variable que se hace con un determinado baremo, que normalmente es el Euribor, aunque como hemos visto hay excepciones con el IRPH y hemos visto también que hay excepciones con el LIBOR, que es de Londres. Vale, entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que lo normal es que el Euribor no baje, lo normal es que el Euribor suba, porque lo normal, lo que hemos venido viendo toda la vida, cuando no ha habido las crisis estas que nos ha cogido a principios de siglo, y especialmente en el 8, es que el IPC suba, el Euribor suba, en fin, toda la cantidad. Vale. Y de repente baja, y dice, hombre, pues si baja me beneficiará. Y ahí es cuando el banco ha establecido una cláusula suelo que dice, aunque baje lo que baje el Euribor, a ti solo va a bajar hasta el 2,75, por poner un ejemplo. Y también, lógicamente, hay un techo. Y el techo, sin embargo, es inmenso. El techo es inmenso y el suelo es muy pequeñito, muy pequeñito. Por eso se llama cláusula suelo, que podría llamarse perfectamente la cláusula de la ley del embudo, ancho para el banco y estrecho para el consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, esto chirría y esto parece extraño. Pero volvemos a lo mismo. Esto es una cláusula que forma parte de cómo se mide el baremo de tus intereses, variables, y por tanto no es no se tiene que estudiar desde un punto de vista del control de la abusividad, sino desde el punto de vista que afecta a un objeto principal del contrato. Y como afecta al objeto principal del contrato, la jurisprudencia va a lo de siempre. Así supera el control de transparencia, tanto material como formal. ¿De acuerdo? Bien, en ese sentido, el hito más claro o el momento más claro de la jurisprudencia es la primera sentencia contra el BBVA, que a lo mejor esa se han oído hablar en la tele porque fue muy famosa, que fue de 9 de mayo de 2013 contra el BBVA. ¿De acuerdo? Esa, digamos que fue la madre de todas las sentencias porque fue la primera. Aún así, como explicaré ahora, tenía una cosa que fue muy rara, muy rara, muy rara. Entiende, primero, que efectivamente no es abusiva en el sentido literal de la palabra. No hay que ir al control de abusividad porque forma parte del objeto principal del contrato. Y cuando vamos al objeto principal del contrato, no supera los controles de transparencia por varias situaciones que vamos explicándolas. Convierte con la apariencia de un contrato de préstamo a interés variable, que te han dicho, oye, es variable en función de eso, lo convierte en fijo, con lo cual ya es un cambio bastante sustancial. En el caso de la del 9 de mayo del 2013 no se dio información suficiente. No se da una contraprestación al suelo, es decir, si el suelo es del 2,75, el techo tiene que ser parecido. Y esta solo, concretamente a la del BBVA, estaba en un lugar donde era imposible verla porque tenía una redacción muy farragosa y en lugares muy distintos. Y lo que hablábamos antes, todo este tipo de contratos, para que supere el control de transparencia material, tiene que haberse dado simulaciones en escenarios diversos. Es decir, oiga, señor, mire, vamos a hacer este préstamo. Si pasa esto, usted pagará esto. Si sube esto, usted pagará esto. Esto no se hace. No hay una advertencia previa, clara y comprensible sobre los riesgos, sobre el coste comparativo de otros productos de la propia entidad. Por todo eso, dice que efectivamente es abusiva y aquí viene el problema. Vale, es abusiva, perfecto. Ya hemos visto en lo que afecta, que es en el control de transparencia. Y ahora viene la pregunta, ¿desde cuándo se entiende abusiva? Porque claro, la nulidad tiene un comienzo muy claro. La nulidad es que no se ha producido el contrato, nos vamos al principio del contrato. Pero esta abusividad, ¿desde cuándo es? Y entonces seguimos esperando y en marzo de 2015 llega una sentencia, digamos, yo creo que es la más polémica de las que hemos vivido, porque entiende que los efectos
de esta no transparencia de la cláusula suelo tienen que empezar desde la sentencia del Tribunal Supremo de 2013. Entonces, si uno tiene una sentencia con esas condiciones abusivas desde el 2004, del 2004 al 2013 no pasa nada y empieza en el 2013. Bueno, aquí sí que ciertamente todos los juristas nos levantamos porque era una interpretación y fíjense que yo, bueno, pues por creer un poco en el derecho soy bastante respetuoso con las decisiones judiciales en todos los ámbitos, de los que se ven en la tele, en el civil, en el penal, en el mercantil, y solo hablo de unos procedimientos cuando los he estudiado o cuando los he visto porque sé lo fácil que es hablar a la ligera, pero aún así esta interpretación no se sostenía, hasta el punto de que el 21 de diciembre de 2016 el Tribunal de la Justicia, el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice, vamos a ver, si una cuestión es nula desde el principio. No cabe limitar la retroactividad de los efectos restitutorios de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo declarada abusiva. No se puede circunscribir a la fecha en la que se puso la anterior. No tenía ningún sostén jurídico. Y entonces viene a decir que hay que controlarla, que hay que empezarla desde que empezó el contrato de préstamo hipotecario. Y aquí, chicos, aquí amigos, aquí señores y señoras, es donde empieza el gran follón, porque esta sentencia de la Unión Europea fue el 21 de diciembre de 2016 y aquí ya se preveía que iba a haber una avalancha de demandas, una especie de tsunami de demandas y de procedimientos sobre este tipo. De tal suerte que se hace el Real Decreto Legislativo de 1 de 2017 en el que se establece, se intenta hacer una especie de mediación para evitarnos a nosotros los abogados, y a mí sinceramente me parece genial, porque cuanto más se desjudicializara era mejor para el consumidor, era mejor para el Estado, era más rápido para todos. Entonces la cuestión es que tú ibas, hacías una especie de hojilla que te daban casi de reclamación tipo, por así decirlo, explicabas tu caso y lo normal es que te las hubiesen devuelto porque iban a salir como rosquillas. Los abogados, hombre, pues decíamos, pues qué pena, pero es normal porque, qué pena porque no tendremos trabajo, porque lo normal es que se solvente. Aquí viene la primera sorpresa. Los bancos no admiten todas esas reclamaciones previas que se dan. No me pregunten por qué. Bueno, tengo una opinión, pero eso sí que es una opinión y tiene que ver con quién tiene el dinero hasta que se dicta una sentencia firme. Pero eso, como es una opinión y no la tengo contrastada, no me parece bien decirla en una exposición, pero no le veo otra explicación. Entonces, a partir de ahí hay una demanda grande, a partir de ahí se crean los juzgados de las cláusulas abusivas y a partir de ahí es donde empieza, digamos, el gran follón en el que estamos de que hay muchísimas reclamaciones por cláusulas suelo. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esto me imagino que habrá muchas preguntas y yo voy a ir terminando para dejar tiempo a las preguntas. Sergio, ¿hay algunas preguntas por ahí que quieras comentarme? Pues sí, tenemos dos preguntas. Lo que tengo que ver si son referidas probablemente al anterior bloque. Nos pregunta José Ramón que considera que los bancos actúan en contra de los criterios de buena fe al no informar a los clientes. No sé si bueno, eso está referido a un tema anterior. Bueno, no, también está bien aquí. A veces hay un poco de todo. Yo, a pesar de ser generalmente abogado de los consumidores, no demonizo por sí mismo y por el mero hecho de serlos a los bancos. Yo entiendo que habrá algunos pocos que se han hecho con mala fe, habrá muchos que se han hecho rápido y chapuceramente y habrá algunos incluso en los que la parte haya entendido perfectamente el tema y a pesar de eso pues luego haya ido a tal. No creo que ahora no creo que hayan actuado con mala fe. A mí sí me extraña ahora lo que les explicaba. Yo pensé que con el Real Decreto 1.17 iba a haber más reclamaciones que se iban a solventar por la vía amistosa y sin embargo no es así. Perfecto. Bueno, tenía una continuación la pregunta que era privándoles de haber podido comparar adecuadamente sobre las ofertas existentes en el mercado. Claro. Si es que eso es la obligación que tienen. Efectivamente, eso es lo que hemos visto del control de transparencia a nivel material, ¿no? Es decir, a nivel material porque ellos tienen la obligación de hacerlo y no lo hacen, con lo cual tienen hasta que enseñarles productos de ese mismo banco y no lo hacen. Perfecto, muy bien, pues continuamos.
Bien, bueno, una cosa que sí creo interesante, aunque lo iba a dejar para las preguntas, pero no ha llegado, son los plazos sobre las cláusulas abusivas. Hay gente que cree que cuando salió ya todo esto ya no puede reclamar la cláusula suelo. Hay gente que tiene cláusula suelo por ahí y que no la reclama pensando que ya todo este lío pasó, que esto ya no se tiene en cuenta, que ya no... No, la cláusula suelo... esto sí me parece interesante hacerlo porque creo que es muy útil para el consumidor. Los bancos lo primero que decían era, oiga, ha pasado 5 años, que es el plazo de prescripción de este tipo de actuación. Y entonces, ¿qué decíamos los abogados de los consumistas? Digo, no, mire, la nulidad no tiene prescripción, es imprescriptible. Entonces, al ser imprescriptible, la puedes recurrir a lo largo de la vida que dure el contrato. ¿Qué pasa? Que en la última sentencia, si bien el TJUE para algunas cosas viene bastante bien, para otras viene a decir que, hombre, que imprescriptible tampoco puede ser. No establece unos plazos muy fijos, no establece unos plazos muy rigurosos y muy gruesos, pero dice que desde que se tiene conocimiento de la cláusula abusiva, es decir, no desde el principio del contrato. Si yo hice el contrato de préstamo hipotecario en 2004, pues desde 2004 hasta, por ejemplo, 2017, que me enteré que tenía una cláusula suelo, todo ese tiempo no cuenta, pero a partir de 2017, que ya sí sabes que es una cláusula suelo, sí hay que ir midiendo los pasos, sí que hay que medir los pasos y los plazos. Así pues, a los que tengan cláusulas, especialmente las cláusulas suelo, y por supuesto la multidivisa y los gastos, como veremos ahora, pues sí hay que aconsejar que tampoco se duerman en los laureles, porque lógicamente los bancos van a estudiar esta cuestión bien y en cuanto puedan manifestar la prescripción la van a hacer. Y continuamos ahora con otro punto. Ya el penúltimo de nuestra ponencia. Sergio, voy muy mal de tiempo, está haciendo muy rollo, dime por dentro o por fuera, ¿cómo lo ves? Estamos, quedan 2 minutos para las 6 de la tarde, pero ¿sí? Bueno, yo creo que está siendo amena y la gente sigue conectada, así que vamos para adelante. Vale, vamos para adelante. Alargamos un poquito entonces, muy brevemente, pero alargo, porque además son los dos temas muy interesantes. Gastos hipotecarios comunes a todas las anteriores cláusulas abusivas. Aquí estamos nuevamente en un tema culebrón. Miren, como éramos pocos en todo este follón de 2015, como éramos pocos en toda esta cuestión que les había planteado, de repente llega una sentencia del 23 de diciembre de 2015 del Tribunal Supremo y dice, mire, vamos a ver, yo entiendo que es abusiva, que es nula por abusiva, aquí sí que es abusiva porque no es contenido esencial del contrato y porque causa perjuicio, porque es desproporcionada y porque no es equitativa, considero todas esas 3 cosas la cláusula que dice todo lo paga usted. Oiga, no, usted paga todo. Yo soy el banco y usted lo paga todo. Mire, esa cláusula en sí es abusiva de pleno derecho. Es lo único, casi nada, es lo único que dice el TS, es lo único que dice el Tribunal Supremo, pero casi nada el aparato, porque al decir eso, ¿qué pasa inmediatamente? Pues que toda la gente que estaba reclamando su cláusula suelo o cualquier otro tipo de cláusula abusiva acumula la reclamación de estos gastos. Y entonces, a partir de 2015, ahí sí que hay un abanico amplísimo en el que la gente pide absolutamente todo y hay juzgados de primera instancia que dan todo, otros que no dan nada porque dice que para ellos la cláusula es muy clara y que con una sola sentencia del Tribunal Supremo no lo dan, y hay otros que estudian caso por caso y dan unas cosas sí y otras cosas no. Una auténtica quiniela. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí que se estaba esperando un criterio del Tribunal Supremo porque, claro, si cuando ponías la demanda a mitad de camino te cogía una sentencia del Tribunal Supremo, tenías que modificar tu demanda, con lo que ello conllevaba. Entonces, la sentencia posterior establece y aclara varios puntos. A ver, señores, yo cuando dije, viene a decir, lo traduzco en términos coloquiales, yo cuando les digo a ustedes que esta cláusula de paga todo tú es abusiva es porque, hombre, no se puede hacer esto así, esto es un desastre. Ahora bien, dice, habrá que estar a lo que establece la ley y en caso de que la ley no regule nada, habrá que estar a lo que tenga interés cada una de las partes. Y si los dos tienen interés en esa parte, pues habrá que ir a medias, a pachas, por así decirlo. Entonces, a partir de aquí parece que hay un criterio, bueno o malo, pero hay un criterio. Ojo, que aquí no acaba el culebrón, que viene otro capítulo. Y entonces, ¿qué se instaura? Se instaura que el IPAG, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, clarísimamente, la ley es un poco ambigua, pero el reglamento clarísimamente dice que tiene que ser del consumidor.
Los gastos de notaría, como al consumidor le interesa que esté en una escritura pública, porque eso además le da fuerza, y al banco también, al 50%. El registro, que sin embargo al cliente le da exactamente igual que esté en el registro de la propiedad, y el que tiene interés para que grabe la finca es el banco, dice que el registro lo paga al 100% el banco. Y, ojo, porque aquí es donde cambia todo un poco. Y la gestoría y tasación, como no hay norma, pero sí que es necesaria la tasación para valorar el inmueble y la gestoría para gestionarla, etcétera, etcétera, lo establece todo al 50%. Y esa es con la que nos hemos regido hasta prácticamente ayer, porque, bueno, prácticamente ayer no, antes de verano, pero ustedes saben que todo lo que es antes de verano se ve como con mucha más lejanía. Bueno, pues antes de verano, concretamente, el 16 de julio del 20, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le viene a decir, vamos a ver, que le viene a insinuar, correcto lo de la ley, si hay una ley no hay nada que discutir, pero si tú mismo has declarado que eso es nulo, que no pasa el control no de transparencia, sino de abusividad, o sea, que están abusando porque son cuestiones accesorias y no aportan al objeto principal, están abusando de los consumidores. Tú mismo lo has determinado, Tribunal Supremo. No puedes decir que es que ahora vaya al interés de los que le parecen. Habrá que ir y habrá que estar, si no hay ley, al que ha provocado la nulidad. ¿Y quién provoca la nulidad? El banco. Con lo cual aquí hay un cambio sustancial, porque el IPAC, el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, en este caso solo la parte de actos jurídicos documentados, no varía. Hay una norma muy clara, sobre todo el reglamento, insisto, que dice que es el consumidor. Y modestia aparte, a este letrado le pareció siempre así desde el principio, incluso cuando algunos juzgados no lo hacían, y en Tenerife es cierto que algunos nunca lo dieron. Hay una ley del notariado que establece el 50% porque hay un reglamento notarial que dice que en ese tipo de préstamos tienen que pagar por mitad. Igualmente, hay una norma registral que dice que el 100% tiene que pagar el del banco. Es decir, que aquí coincidía el interés con lo que era. Pero a partir de aquí, en lo que no hay norma, ya gestoría y tasación no hay norma, y como no hay norma, lo tiene que restituir el banco íntegramente porque no hay norma. Con lo cual esto es novedoso y hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tener en cuenta también que en lo que seguimos en el aire, y aquí sí que voy a ir terminando en este punto para que no se nos haga muy tarde, la comisión de apertura, que es otra cuestión que se nos pregunta mucho. Bueno, vamos a ver. Son nulas todas las comisiones por las que no respondan a un servicio prestado. No se puede dar una comisión, pues las comisiones del cajero, por ejemplo. Tiene que haber un servicio para que haya una comisión, ¿no? Entonces, todas las audiencias tenían que acreditar a qué correspondía, todos los bancos, mejor dicho, tenían que acreditar a qué correspondía la comisión de apertura, qué gestión había hecho para que la justificara. Sin embargo, y aquí sí que también no estoy de acuerdo con el Supremo entendió que como era algo tan tradicional en las sentencias, entendía que era parte del objeto principal del contrato. Así fue. El TJUE dice que no forma parte del objeto directo y que, por tanto, que una comisión tiene que realizar el control de abusividad. Y aquí, señores, aquí sí que acaba el culebrón, porque ahora estamos a la espera de qué hace el Tribunal Supremo con esta pelota que le ha devuelto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, qué hace sobre la comisión de apertura. Estamos esperando esa sentencia, con lo cual, a día de hoy, el Tribunal Supremo en su día dijo que no formaba parte del control de abusividad y que, por tanto, era objeto principal del contrato. El Tribunal Europeo ha dicho que no y estamos a la espera. De acuerdo. Respecto a la comisión de gastos de devolución y la cláusula de vencimiento anticipado, para ir dejando las cosas claras, en las que se hacen a partir de ahora, y hay una ley de crédito inmobiliario que costó un mundo que lo hiciera y ahí se rige todo, pero esa comisión de gastos de devolución y esa cláusula de vencimiento anticipado, como saben, el gasto de devolución es cuando te pasas un recibo, no hay saldo, lo devuelven, lo vuelves a pasar y te pasan un recargo. No se sabe exactamente por qué te pasan el recargo, será por la molestia de volver a mandarte el recibo. Pues la ley de consumidores establece que son abusivas las cláusulas que imponen una sanción desproporcionadamente alta al consumidor. ¿Y qué es desproporcionadamente alta? Pues aquí se entiende que cuando el interés de demora, que entiende que si el interés de demora es 2 puntos más alto que el remuneratorio, entonces se entenderá por desproporcionado. Es decir, que aquí sí puede darse las comisiones.
Bueno, y aquí ya nos vamos a las tarjetas revolving y me imagino, Sergio, que aquí sí que habrá alguna pregunta o alguna cuestión. Pues sí, Ignacio, tenemos una pregunta de Javier. En cuanto a las diferencias brutales, tanto como un 6%, ¿hay alguna posibilidad, ya que dice que la burrada es monumental? Pero el 6% ¿de Yo creo que qué? se ¿Dónde le has refería... metido el 6%? Le pedimos entonces a Javier que nos Sí, que puntualice nos la esa aclare pregunta. dónde, exacto, dónde estaba el 6%, porque claro, dependiendo de dónde esté, el 6% puede ser muy alto si es una comisión de apertura, si es una comisión de gastos de evolución, pero bueno, si estamos hablando de las últimas comisiones que hemos hablado, en todas ellas puede que sea un poco alto. Perfecto. ¿Alguna Y más? José Ramón nos pregunta, ¿qué plazo tiene el consumidor para reclamar los gastos? ¿El plazo que ha establecido el TJUE o desde que el juez haya dictaminado la abusividad? No, el plazo del TJUE. Es decir, los gastos, volvemos un poco a lo mismo. Allí en esa sentencia se sigue el criterio. O sea, todavía hay plazo, pero no es bueno tampoco dormirse en los laureles porque los plazos van finalizando. Es verdad que antes, cuando se determinaba la nulidad y la imprescriptibilidad por ser nula, es decir, da igual que hubieran pasado 5 años, 6 o 7 años, era todo más fácil. Ahora el TJUE, si bien ahí le ha echado un capote razonable desde mi punto de vista a los bancos, viene a decir desde que usted sepa que puede haber abusividad. Entonces, si la gente tiene esa intuición, la prueba de que no lo sabe la tiene la otra parte, pero es cierto que cuanto antes se haga mejor, ¿de acuerdo? Pero es verdad que es desde que el TJUE lo ha establecido. Perfecto. Javier nos puntualiza que es en el diferencial. Creo que se refiere al bloque anterior. Ah, claro, el diferencial del 6%. Uf, sí, es un diferencial alto, claro. Sí, es un diferencial. Es un diferencial que es alto. Es que la IRPH tenía un diferencial muy alto y fue una de las causas por las que se veía, sí, por eso empecé con ellas en el sentido, si se refiere a las IRPH, porque efectivamente son esas sentencias que están un poco ahí en el limbo y todo lo que pasó fue comprensible en el sentido de la jurisprudencia que entendía que no y la que sí, pero sí es alto. Sergio, ¿alguna cosa más o sigo? Sí, nos pregunta José Ramón, ¿qué pasa si el consumidor no ha llevado su caso a los tribunales? Aquí sí que hay que ir a los tribunales. Aquí no es por defender mi profesión, pero aquí todo el mundo debería de llevar, si tiene dudas, si está indignado, todos los que estén aquí en este momento viendo, perdonen que es que se me mueve la cámara a veces, sí, disculpen. Todos los que tengan dudas, todos los que crean que pueden tener algún tipo de cláusula abusiva, tienen que ir a la oficina de consumidores y si la oficina para no parecer muy corporativo, tienen que ir a la oficina de consumidores y si la oficina de consumidores tienen un abogado, un servicio jurídico, acudir a ese servicio jurídico y si no, ir al abogado de confianza. Ir al abogado de confianza y decirles, miren, tengo esto, aquí viene muchísima gente y nos dice tengo esto, o por ejemplo las IRPH, a nosotros nos traen muchas IRPH actualmente que les digo lo mismo que les estoy diciendo ahora, pero la traen. Es importante que vayan a oficinas de consumidores porque lo que no se le va a repartir es ese abuso que se ha realizado, se va a repartir de forma automática. Para eso están los juzgados, para eso de hecho está el banco inicialmente en esa especie de formulario que se creó en el 1 de 2017 y que si bien dije antes que había muchos bancos que no lo hacían, hay otros muchos que sí lo utilizan y que llegan a acuerdos en ellos. Por tanto, no sé quién me hizo esta pregunta, Sergio. ¿Quién era esta? Javier, me parece, me dijiste. José Ramón. José Ramón, perdona, José Ramón, que además has participado mucho y te lo agradezco un montón. Debería haberme acordado de tu nombre, disculpa. Pues José Ramón, te animo a que vayas a tu abogado de confianza. Directamente que, hombre, si vas a una oficina de consumidores y tienes la suerte de que tiene un servicio jurídico y encima pues te lo pueden resolver rápido, pues mejor. Y si no, que llamas a tu abogado de confianza o a alguien que te recomienden y que vayas a él y que te asesore. ¿De acuerdo? Fenomenal, muchas gracias, Ignacio. Nos pregunta Susana si podría prosperar una reclamación extrajudicial hecha por la persona consumidora al banco. Desde la OMIC del Ayuntamiento de Almodóvar del Río, Córdoba, se hicieron en un tiempo anterior y algunas prosperaron. Vamos a ver, se puede prosperar todas las que se hagan extrajudicialmente siempre que la otra parte quiera. Es decir,
Todo lo que es extrajudicial es porque las dos partes están de acuerdo. Ya hay un sistema extrajudicial que se establece en el 1 de 2017. Lo puede hacer el particular y lo puede hacer la Oficina de Consumidores en representación de un particular y sería fantástico. El problema es que esto es como el dicho, uno no discute, o sea, dos no discuten si uno no quiere, o dos no se pelean si uno no quiere. Pues lo mismo, dos no acuerdan si uno no quiere. Si el banco le dice, a mí que me esté contando, no te contesta o te contesta que no, pues tienes que ir a una reclamación judicial. Si esa reclamación judicial te la hace algún organismo público o te ayuda o te asesora, fantástico, pero esa reclamación judicial ya sí tiene que ir con firma de abogado y procurador porque es un procedimiento ordinario. Si fuera un verbal con menos de 2.000 euros, pues podría ser como el objeto está en los incardinados de los procedimientos ordinarios, tiene que ser con firma de abogado y procurador, pero que no tiene que ser ni siquiera un abogado y procurador particular, puede ser un abogado y procurador de esa oficina de consumo, pero por supuesto que sí, claro que sí, y ojalá que todas las oficinas de consumo que nos están escuchando lo intenten y ojalá tengan toda la suerte del mundo y salgan adelante, por supuesto. Perfecto, Ignacio. Terminamos ya este bloque de preguntas con una puntualización de Javier con respecto a la pregunta anterior. Dice que se trata del diferencial brutal de un 6%, que en este caso es de Euribor más 6%. Es alto también, sí, es alto. Si es alto, pues imagínense el IRPH más 6%, todavía sería mucho más alto, pero sí, es un diferencial alto. ¿Continuamos, si te parece, Sergio? Sí, vamos a continuar. Ya, este es el último bloque, ¿no? El de las tarjetas revolving. Sí, es el último bloque. Perdonen, antes que nada, pedirle a todos disculpas por el retraso, especialmente a Luis, que está ahí atento viendo todo. Muchas gracias, Luis, por estar ahí, que eres mi referente en la cámara, así que fantástico. Bueno, las tarjetas revolving. Miren, vamos primero a definirlas, ¿de acuerdo? ¿Les parece? Las tarjetas revolving son aquellas tarjetas que con la apariencia de crédito nos dan un límite a gastar que se va renovando cada vez que lo usamos. Y entonces vamos pagando por eso una pequeña cantidad mensual. ¿De acuerdo? De todos modos, las tarjetas revolving tienen una cosa curiosa, que muchas de ellas recogen que son tarjetas revolving. Es decir, no lo ocultan o no tienen interés en ocultarlo. ¿De acuerdo? O sea, son como pequeños préstamos sucesivos hasta alcanzar ese límite sin realizar otro trámite. Es decir, yo tengo, por ejemplo, para poner un ejemplo, tengo un disponible de 1.200. Utilizo 500 euros sin dar explicaciones absolutamente a nadie, pagando una cantidad fija pequeña mensual, que normalmente encima te dejan decidir porque te dicen las señoras que te van informando. 60, 30 o 40. Y entonces ustedes dirán, pero bueno, Nacho, pero Ignacio, pero ¿por qué me traes esto aquí? Si esto es fantástico, si parece... parece Walt Disney. Bueno, pues el problema, lo que no te cuentan, es que esos contratos, cuando tú vas utilizando ese disponible, que fijas en una cuota de pago muy pequeña, como he dicho, tienes que pagar un interés muy alto más el principal con un límite muy largo en el tiempo. Es decir, es como una pequeña bola de nieve que va bajando en esas películas donde van persiguiendo al bueno y el bueno al principio no le hace caso y de repente la luz va llenando nieve. Pues algo parecido pasa con los intereses en esta tarjeta. Hasta el punto de que llega un momento en que prácticamente no estás pagando principal, estás pagando intereses y ves que el principal no paga. Dices, pero bueno, si yo solo he pedido 400 euros y este mes no he bajado esos 400 y este tampoco, y es porque estás pagando todos esos intereses. Bien, entonces, una vez entendido el funcionamiento, la tarjeta entonces no es nula por sí. Es decir, si tú estás de acuerdo con eso, pues no es nula, pero nuevamente esa tarjeta afecta al objeto principal y hay que ver el control de transparencia. El problema es que en los establecimientos comerciales, porque mayoritariamente todas las tarjetas revolving son de establecimientos comerciales, no te explican eso. Entonces, aquí se da una doble vía, ¿de acuerdo? Hay un control de transparencia en cuanto al precio y en cuanto a la explicación y a su vez entra en vigor, que hasta ahora no la hemos usado porque no ha hecho falta, porque no procede, la ley de la usura. Porque los intereses son tan altos que tuvo que entrar la ley de la usura. ¿Qué pasa? Que la ley de la usura tiene un problema, que es que es un poquito antiguo, es de 1902. Entonces, ha habido que ir adaptándola, no, porque sigue teniendo vigor, pero
no te explica, por ejemplo, qué TAE o el TAE económico, que como saben es el coste económico de todo el contrato y sus intereses, a diferencia del TIN, que es solo una parte, no nos dice qué TAE se considera usurero, pero bajo el prisma de la ley de la usura, que dice que son nulos todos los contratos que fijan un interés remuneratorio muy superior al normal. Nos salta la primera pregunta. ¿Qué entendemos por muy superior al normal? Pues, hombre, la primera sentencia de Within Bank, que es una de las sentencias más interesantes en eso, establecía que el 27% de TAE lo entendía usurero porque el interés que aplica la tarjeta es muy superior al que se utiliza en operaciones similares de préstamos en este tipo, en el mercado de valores, ¿no? Por así decirlo. Y por tanto, el consumidor entendió que solo quedaba obligado a restituir el principal porque el contrato existe. De tal forma, lo que hemos dicho antes, yo he ido a un centro comercial, me han dado ese tope y de repente veo que no está pagando. Pues, si yo lo único que presté lo único que gasté o que usé de ese disponible fueron 600 euros y me han estado cobrando hasta 2.000 euros, pues a mí me tienen que dar 1.400 euros, porque hay 1.400 euros que ha ido en intereses claramente usurarios. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? El que se nos plantea ahora, saber qué se entiende por interés usurario. ¿Por qué? Porque los bancos, defendiéndose, y en la segunda sentencia el Tribunal Supremo les dio algo de razón, vino a decir, oiga, señor juez, no se habla así en los juzgados, pero para que nos entendamos, mire, señor juez, es que usted me está comparando un préstamo personal a una persona a la que yo conozco, que sé que tiene una nómina, que tiene tal, el cual me está comparando ese tipo de interés a un préstamo en el que yo arriesgo mucho, una persona que veo por la calle, una persona que va por el centro comercial. Entonces, hombre, yo entiendo, pero usted también tiene que valorar ese riesgo. Entonces, ¿qué es lo que dice el Tribunal Supremo? Pues el Tribunal Supremo en la segunda sentencia matiza y entiende que la comparación debe ir en comparación a las tarjetas de su clase, no a la de los préstamos personales, sino a la de su clase. De tal forma que el Banco de España ha empezado a crear una nueva lista que establece las tarjetas específicas de las tarjetas revolving. Por tanto, y resumiendo y finalizando, las tarjetas revolving se puede atacar por dos vías, ¿vale? Por el control de transparencia en cuanto al precio, porque la señora que está ahí en el centro comercial no te dice, oye, que de esos 400 euros dentro de 6 meses no vas a pagar nada, que vas a estar pagando intereses y que, porque si a ti te dicen eso, te levantas y te vas, lógicamente. No te lo dicen y ahí falla el control de transparencia respecto al tema material e incluso al tema formal. Pero a más también entra la ley de la usura, porque los intereses son tan altos que se tienen en cuenta. Principalmente y primeramente se tenía en cuenta el 27% del Within Bank y en la actualidad pues no estamos esperando a nada. El Banco de España tiene una lista que compara este tipo de tarjetas y tenemos que estar a esa. Señores, con 18 minutos de retraso, les pido disculpas por el retraso. Ha sido un auténtico placer. Gracias por las preguntas que han llegado. Gracias a Luis por estar ahí. Sobre todo gracias a Sergio, que ha controlado el tema y que ha hecho ahí de técnico de radio de una forma fabulosa. Yo me despido de todos, pero les emplazo a unos minutitos que vamos a estar en una especie de café virtual, que ahora Sergio nos lo va a explicar mejor, pero yo tampoco lo tengo muy claro, no me voy a hacer el experto. Ya me ha costado conectarme aquí, aunque creo que más o menos lo he logrado. Ahora, a los que les apetezca, con la batuta y la guía de Sergio, nos vemos un ratito, si les apetece, en el café virtual y comentamos otras cosas. Un abrazo, gracias de nuevo al Cabildo Insular de Tenerife, gracias por poder participar en la Semana de Calidad y gracias, por supuesto, al Observatorio de Calidad de Tenerife y en su nombre a Luis Domínguez y a Alicia Lorenzo. Un saludo y estoy a la disposición de ustedes para lo que quieran. Un momentito, Ignacio, no nos dejes todavía. Vamos a contestar a las últimas preguntas de vale. Fantástico. Del chat y justo después sí que nos vamos a pensé que las pasábamos ya al café. Perdona, Sergio. Podríamos pasarlas, pero vamos a pasarlas ahora sí. y después si quiere alguien comentar algo más en detalle sí que les animamos a participar en este café virtual. Sería solo una pregunta. Bueno, nos comentaba José Ramón, esto no es exactamente una pregunta, pero te lo voy a trasladar igual, que es un responsable de una OMIC y que han contratado los servicios de un bufete de abogados y que casi el 100% de las sentencias están ganando a favor de los consumidores. Así, eso es un poco respecto a la pregunta que había hecho antes de si el consumidor no había llevado el caso a los tribunales. Y también nos hace dos preguntas.
La primera es si tiene alguna responsabilidad del Banco de España por no actuar con respecto a los bancos que emiten este tipo de tarjetas revolving. Bueno, es que las tarjetas revolving, las que incurran en usura, son usurarias, y las que no, simplemente es un tipo de contrato muy arriesgado. O sea, es un producto, yo sí lo entiendo como producto de riesgo, pero no entiendo que no puedan existir. Es decir, si alguien tiene, no deben existir si están en la ley de la usura, si entran dentro de la ley de la usura y entran dentro de esa lista, pues efectivamente esas se considerarán usurarias, se considerarán que no deben de estar, pero el concepto en sí no tiene por qué ser un concepto negativo. El problema es el tipo de interés, porque tener una tarjeta que tú vas pagando un poquito cada mes y puedes ir disponiendo de una cantidad, pues hay gente que tiene que vivir a crédito y que puede ser una solución. En sí el problema no es la tarjeta en sí, el problema son los intereses que se le ponga, y es decir, saber que si tú pagas 50 euros mensuales, o vamos a poner todavía una cifra más baja, 30 euros mensuales, de esos 30, 5 vaya a intereses, sea el que sea, que no puede ser el 27, pues es razonable, porque el banco ha prestado un dinero, tú lo estás pagando de una forma muy aplazada a lo largo y todo, digamos que es lo que dicen los americanos, a mí no me gustan mucho los anglicismos, bueno, vamos a decirlo en español, un todos ganan, gana el banco y gana el consumidor. Pero claro, digamos que cuando se pervierte esa situación a uno de los lados, igual que si el consumidor no pagara nunca y le diera por no pagar jamás, estaría pervirtiendo el contrato, pues cuando el otro pone intereses que están dentro de la ley de usura y por tanto son usurarios, pues pervierte un poco el concepto, la figura, ¿no? ¿Sergio? Muy bien, Ignacio. Última pregunta ya del webinar. Ya solo emplazar a quien tenga alguna pregunta más que sí, que ya se conecte al café o que conecte con vosotros directamente. Ponéis ahí el número de teléfono para contactar con el bufete de la Vega Feliciano. Última pregunta es si se pueden presentar demandas colectivas contra estas entidades. Hombre, vamos a ver, en principio se pueden poner demandas colectivas. Vamos a ver. Si la pregunta es cómo la entiendo, la respuesta es no. A lo mejor es que estoy entendiendo mal la pregunta. Aquí hay algo muy personal. Otra cosa es que sea una pareja, entonces sí. Otra cosa es que sea una comunidad. Es decir, si yo con mi socio de despacho y con mi asistente, los tres compramos un inmueble, los tres juntos podemos reclamar todas las cláusulas abusivas que haya, pero es una persona, digamos que es una parte, digamos que son dos partes, la parte actora y la parte demandada. Nosotros seríamos la parte actora y el banco sería la parte demandada. Ahora, si la pregunta es yo cojo mi préstamo y el de arriba coge mi préstamo, pues no, lo que sí pueden hacer un colectivo es ir al mismo abogado y ese abogado luego las presentará de forma diferenciada y por eso, pues, como pasa, por ejemplo, con los derechos fundamentales de los funcionarios, cuando van y todas son exactamente iguales, pues la demanda que ponemos los abogados nos curramos una, por así decirlo de una forma un poco, nos curramos una, pero luego es cambiar el nombre, porque si, pues en despidos colectivos o en todo eso, pero eso no significa que sean demandas colectivas, son demandas particulares donde hay muchas personas, ¿de acuerdo? Muy bien, Ignacio, pues ahora sí hemos llegado al final de este webinar. Quería felicitarte por la exposición tan clara que has realizado. También trasladarte las felicitaciones de la audiencia que se ha conectado hoy desde varios puntos de España y por supuesto Tenerife. Tenemos conexiones desde Rota, desde Fuente Álamo de Murcia y desde también el Ayuntamiento de Peligros Granada, así como muchos otros sitios de la península que seguro que no nos han hablado por el chat, pero que seguro que se han conectado. Nos vemos ahora. Pues un saludo a todos. Muy bien. Nos vemos ahora entonces en el videocafé virtual. Hemos puesto el enlace por el chat. Luis, no sé si quieres decir algo más al final o ya nos vamos directamente a la aplicación Jitsi de videollamada por el cual estaremos conectados para recibir a todo el público que quiera hablar con vosotros. Luis, estás muteado. Sí.
Sí, Hola, Luis. simplemente ya para finalizar rápidamente, para pasar ya al chat y tener una conversación más extendida y hacer otras preguntas que hayan podido quedarse a lo largo de la sesión, agradecer a Ignacio su participación en la Semana Europea de la Calidad y esperemos que sigamos colaborando en la adecuada información a los consumidores, como has hecho esta tarde, para proteger los intereses económicos y sociales de todos los clientes consumidores en estos temas tan complejos y que también has explicado esta tarde. Muy buena tarde a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis.